Austria le hace el feo a la von der Leyen. La sumisión sin límites de las autoridades de la Unión Europea a los planes contra la Federación Rusa, diseñados en la Casa Blanca, está creando cada vez mayores resistencias en varios gobiernos del viejo continente. Y es que ya son varios los gobiernos de la comunidad continental que no están dispuestos a marchar hacia el abismo, que parece ser la única propuesta de Bruselas de cara a la inminencia del invierno y la insuficiencia energética que padece la mayor parte de Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Unión Europea pierde un aliado. La iniciativa propuesta por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de establecer un límite al precio del gas ruso, hará realidad la mayor pesadilla energética de Europa, el principal importador del combustible azul siberiano. Y es que los países europeos se enfrentarán a un aumento desmedido de los precios de las energías y a una subida estrepitosa de la inflación tras la adopción de la política de abandono del combustible ruso diseñada por la Casa Blanca para castigar a Moscú. De cara a este escenario, Austria ha decidido retirar su apoyo al plan promovido por la titular de la Comisión Europea, sumándose a la lista de países encabezada por Hungría, República Checa y Alemania, que se niegan a marchar hacia el abismo propuesta por Washington. En un comunicado divulgado por el gobierno de Viena el pasado 8 de septiembre en el sitio web del Ministerio de Energía, las autoridades austriacas dejaron clara su posición frente a la propuesta de la Comisión Europea de limitar el precio del gas ruso. Por muy doloroso que sea, seguimos dependiendo del suministro del gas ruso. Esta frase encabezó el comunicado firmado por la titular de la cartera de energía de Austria, Leonor Gensweiler, quien se distanció de la iniciativa europea a un día de la celebración del Consejo Extraordinario de Ministros de Energía de la Unión Europea. Y es que Austria es el sexto mayor importador de gas natural ruso en Europa, con un 5% de suministro, siendo superado por los Países Bajos con 6%, Turquía y Francia con 8%, Italia con 12% y Alemania con 16%. Recordemos que la Unión Europea depende de gran medida del combustible azul siberiano, porque produce más de 2/3 de su energía a partir del gas natural que le suministra Rusia, y el 40% de ese combustible proviene del Nord Stream. Basado en estos datos, Hungría también ha señalado que la iniciativa de introducir un precio límite al gas ruso es simplemente absurda desde el punto de vista económico, debido a que conduciría a una subida de los precios de las energías en el mercado europeo. Al respecto, el ministro húngaro de Relaciones Económicas Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó en declaraciones ofrecidas a la prensa a la salida del Consejo Extraordinario de la Unión Europea del 9 de septiembre que esta política de sanciones es completamente contraria a los intereses de Europa. El también ministro de Asuntos Exteriores de Hungría dijo que no se necesita ser un premio Nobel de Economía para saber que esta medida provocará una disminución de la oferta de gas en el mercado europeo, lo que repercutirá en el alza de los precios de las energías. Recordemos que el presidente de Rusia dejó muy claro que si los ministros de energía de la Unión Europea acuerdan limitar el precio del combustible azul, Europa tendrá que despedirse del gas natural barato que su país ha suministrado de manera continua pese a las sanciones. Lo cierto es que esta situación podría poner de rodillas a Europa, como lo señaló a la prensa húngara el primer ministro de ese país, Viktor Orbán. El líder ultraconservador advirtió que el plan de Bruselas provocará una mayor escasez en el mercado y como consecuencia una subida de la inflación. Orbán recordó que los intentos para debilitar a Moscú no han sido exitosos, mientras que Europa ha perdido 4 gobiernos y se encuentra sumida en una profunda crisis económica y política que amenaza con iniciar una revolución popular a gran escala. Ahora bien, Austria no solo le ha dado la espalda a la Unión Europea, sino que su gobierno asomó la posibilidad de un levantamiento gradual de las sanciones a Rusia, como lo manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg.
En una entrevista concedida al diario Wiener Zeitung, el ministro austriaco dijo que las sanciones son una herramienta flexible y su gobierno tiene la esperanza de que en algún momento todas las partes involucradas en este conflicto lleguen al punto en que la diplomacia pueda tener éxito. Schallenberg también se pronunció sobre la suspensión del acuerdo de facilitación de visas con Rusia, medida que fue aprobada la semana pasada por los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y que Austria no dudó en calificar como errada. El jefe de la diplomacia austriaca llamó la atención sobre esta decisión, pues a su juicio una prohibición completa de la emisión de visas sería un error. Se debe seguir un sentido de la proporción y no ir demasiado lejos. Esto sería una parada total de entrada para los 144 millones de rusos, advirtió. Al respecto, el ministro austriaco recordó a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea que indistintamente de las acciones de la geografía no cambia y Rusia sigue siendo parte de la historia y la cultura europea. Ahora bien, desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, Occidental ha aplicado 11.000 sanciones contra Rusia, medidas que han provocado la interrupción de las cadenas de suministro y como consecuencia la subida de los precios de las energías en Europa y los Estados Unidos, afectando a millones de hogares. La revista estadounidense especializada en finanzas, Forbes, alertó sobre los riesgos que corre Europa si Rusia no deja pasar gas por Nord Stream 1. En el artículo escrito por el periodista Dan Rukenvicius, la publicación aseguró que Moscú podría poner de rodillas a Europa. Recordemos que, tras la paralización indefinida del Nord Stream 1, debido a una fuga de aceite en la única turbina operativa, los precios del gas en el mercado europeo superaron el umbral de los $3.500 por 1.000 cúbicos, acercándose al máximo histórico de $3.892. Basado en el comportamiento que registraron los precios de este combustible en los últimos días, Forbes afirmó que si Rusia decide cortar definitivamente el suministro de gas, Europa no logrará salvarse del colapso, incluso si recurre el paquete de rescate de $375.000 millones aprobado por los líderes europeos. La publicación estadounidense advirtió que Alemania sería uno de los países más afectados, pues no tendría más remedio que pasar al racionamiento forzoso, lo que supondrá una reducción de la producción del 65%. De cara a este escenario catastrófico, la pregunta que muchos se hacen por estos días es: ¿hasta cuándo la Unión Europea va a continuar con esta política de sanciones? ¿Los europeos están dispuestos a marchar hacia el abismo que parece ser la única propuesta de Bruselas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.